Hola, hola a todos. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos Ya, días. ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar este curso que para mí significa todo un reto. Quienes me conocen ya lo saben, porque 30 minutos es un reto. Déjenme quitar la música. Ahí estamos. 30 minutos, tres clases de 30 minutos cada una es un reto, pero ¿qué sería de nosotros si no nos ponemos retos? ¿Cómo creceríamos? ¿Cómo seríamos mejores? Bueno, vamos a hablar en estos 3 días del camino del alma y del desarrollo del potencial humano, que tienen ambos temas un vínculo fundamental. Yo recuerdo en el año 2019, en junio de 2019 exactamente, me tocó dar una plática en la Universidad de la Empresa de Uruguay. Yo estaba viviendo en ese momento en Punta del Este, Uruguay. Bueno, por esas cosas de la vida, en una plática con el dueño de esa universidad, me invita a hablar de ese mismo tema que hablamos en esa plática íntima con él. Me dice, oye, ¿por qué no vienes y le hablas de esto a mis alumnos? Digo, sí, claro, con todo gusto. Y inmediatamente pensé, digo, pero ¿de qué le voy a hablar a los alumnos de la universidad de la empresa? Digo, ¿qué le voy a hablar del alma, del ser, de los extraterrestres? ¿Cuántos segundos van a durar hasta que se levanten de sus sillas y se vayan? Entonces digo, no, ¿cómo plantear este tema? Entonces le pregunté a él, a Gustavo, le digo, Gustavo, ¿qué título, cómo me sugieres hablarles porque tú conoces a tus alumnos mejor que yo? Me dice, háblale de esto mismo, explícale por qué nos pasa lo que nos pasa. Dije, bueno. Entonces me acuerdo que la consigna de esa plática, de esa charla, fue, y que es la misma que hago y que vierto aquí en esta plática con ustedes para que lo vayamos pensando, ¿qué hubiera sido del patito feo si nunca se hubiera enterado de que no era un pato? Lo más probable es que hubiera sufrido como estaba sufriendo toda su vida. ¿Y por qué sufría el personaje de este cuento, de esta historia, que es una historia maravillosa? Sufría porque su juicio, su pensamiento, el concepto que había construido acerca de sí mismo y desde el cual juzgaba su suerte y su realidad, estaba equivocado. No era pato. Inicié la plática esa con esta consigna y me di cuenta que inmediatamente había ganado la atención de los cientos de alumnos que estaban ahí, lo cual me sorprendió. Y déjenme decirles que mi expectativa era no tener la atención más que de la primera fila de los que estaban ahí, y estaba preparado mentalmente para que la mitad o más se levantaran y se fueran. Pasó todo lo contrario, pero pasó algo muy curioso, más curioso todavía. Cuando veo que todos hicieron silencio y se pusieron a atender lo que iba a decir, me puse nervioso. Y dije, pinche Nicolás, no venías preparado para esto. Tomé un par de respiraciones, hice lo que sé que tengo que hacer y durante 1 hora y media les expliqué el tema. Fue una experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo, cada vez que llevo estos temas, cada vez que hablo frente a gente, y sobre todo frente a gente que no me busca, porque la gente que se acerca a mí ya viene con una idea, pero cuando yo me acerco a gente que no me busca, que es muy raro, me tiene que invitar a alguien, descubro lo mismo. Estamos todos viviendo la historia del patito feo.
Estamos todos sufriendo una realidad, nuestra realidad y a nosotros mismos, cuando no deberíamos sufrirlo. La vida no tiene que ser sufrimiento. Si acaso el cielo nos estuviera gritando algo desde allí arriba es, ¿por qué sufren? ¿Por qué han hecho esto? Bueno, no vamos a explicar por qué estamos sufriendo, porque obviamente 30 minutos no me van a alcanzar. Hoy, en esta primera clase, quiero sembrar la semilla del tema. Porque el principio de nuestro problema existencial tiene que ver con la limitación en la construcción de los conceptos que representan a la realidad y desde los cuales tomamos decisiones. Si ese concepto, esa idea que es representativo de una realidad y desde el cual yo tomo una decisión, elaboro un juicio, y ese concepto no es solamente de lo externo, también tiene que ver conmigo, el concepto que yo creo de mí mismo, de esa idea que yo tengo de mí mismo, surgen los juicios, opiniones y cómo me siento conmigo mismo. Pero ese concepto puede ser o muy pobre, extremadamente pobre en comparación a la realidad de lo que soy y a la realidad que está tratando de reflejar, o puede estar equivocado, como el caso del patito feo. ¿Y qué va a pasar? Voy a sufrir. Me voy a quedar atorado en un montón de situaciones que no voy a saber cómo superar y lo peor de todo, que eso es lo que a mí siempre me ha sensibilizado, me ha generado un efecto negativo, es ver la gente muerta en vida, renunciar, creer que ya es imposible, ya estuvo. Tantas veces he visto y he escuchado gente que vive con esta actitud de ya estuvo, ya está. Esto no se puede, no se supera. La vida es así. ¿Quién dijo que la vida es así? ¿Quién puede decir hoy que esto es la vida? ¿Quién puede decir de ustedes que esta es la manera de vivir, que esta es la realidad, que esto es la vida? ¿Quién lo puede decir? Hace 200 años atrás, si le preguntábamos a una persona promedio qué es la vida, te hubiera dicho una cosa totalmente diferente. Claro, tú dirás, sí, pero en todas las épocas sufrimos. Bueno, en todas las épocas sufrimos. Puede ser. Vamos a suponer que todas las épocas sufrimos. ¿Y cuál es el factor común de todas esas épocas en las que venimos sufriendo con respecto y en relación a hoy? ¿Qué es lo que sigue faltando? ¿O cuál es el factor común? Mire, si el patito feo se hubiera casado con una patita fea y hubieran engendrado hijos, los hijos, tomando como ejemplo y referencia a su familia de patitos feos, serían patitos feos y todos replicarían y heredarían el mismo problema. El problema es el mismo y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, cuando uno lee en los libros de historia, por ejemplo, algunas declaraciones de algunos sensatos y sabios que han hecho reflexiones y descripciones de la situación de la humanidad, si uno lee, por ejemplo, las declaraciones de la Revolución previo a la Revolución Francesa, si uno lee la Biblia, si uno lee las cartas de Esteban Echeverría en Argentina del siglo XIX, uno dice, oye, está hablando, todo esto habla de hoy, todo esto habla de lo mismo. Es que nada ha cambiado. Bueno, evidentemente, las premisas fundamentales que son la base del problema no han cambiado. Y por eso sufrimos lo mismo. Y no hay tecnología, ni distracción, ni serie de Netflix que nos salve, ni religión, ni partido político, ni ideología que nos salve de este problema. ¿Cuál es el problema? Que vivimos bajo una premisa equivocada. Punto número uno. Punto número dos. Tal vez alguno de ustedes no crea que tenemos alma. Tal vez alguno de ustedes crea, como hay mucha gente, tal vez la mayoría en el mundo, que no cree que exista un alma, que es la que ha encarnado, que no cree que exista un Dios, que no cree que exista nada más allá de lo perceptible por los sentidos del cuerpo. En ese caso me pregunto qué hace aquí, ¿no? Pero suponiendo. Pues mira, podemos vivir como si no tuviéramos alma, aún teniendo alma. Como podemos vivir como si no tuviéramos Dios, aún teniendo Dios. Como podemos vivir como si no tuviéramos cuerpo físico, aún teniendo cuerpo físico.
Mira al punto que hemos llegado hoy. Hoy podemos ignorar en nuestras decisiones, en el concepto que construimos de nosotros mismos, podemos ignorar hasta el cuerpo. ¿Cómo no vamos a ignorar a Dios y al alma y lo que es intangible? Por ende, cuidado, porque la libertad conceptual, el libre albedrío, se está convirtiendo en un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nos hace sufrir, porque un concepto equivocado nos lleva al dolor. Si tú elaboras un concepto acerca de una persona y ese concepto no representa correctamente a esa persona, todas las decisiones que tú tomes con respecto a esa persona van a fallar. ¿Y qué va a pasar? Vas a sufrir, no vas a conseguir lo que querías. Ahora, esto mismo aplícalo en ti. Todos los conceptos que tú elaboras sobre ti y por ende todas las decisiones que tú tomas en base a esos conceptos van a fallar y vas a sufrir. Entonces tenemos que expandir nuestra mente, tenemos que abrir los ojos y entender que por más que juguemos el juego de los niños a ignorar las cosas que no nos gustan o que nos estorban, ahí están y son, nos guste o no, porque no nos hemos creado a nosotros mismos. Te pregunto lo siguiente, ¿tú crees que en la naturaleza de tu alma existe pobreza, existe dolor? ¿Tú crees que en la naturaleza y la realidad en la que existe y es tu alma, existe algún tipo de sufrimiento, de carencia, de pobreza, de traición, todo eso que sufrimos aquí en la vida? ¿Tú crees que todo lo que sufrimos aquí en esta encarnación existe en el ámbito de la realidad de tu alma? Claro que no. Y entonces uno dice, ¿por qué razón el alma, de la cual en este curso no voy a hacer una descripción porque no nos alcanzaría el tiempo? ¿Por qué razón el alma encarna? Si en su estado de naturaleza no experimenta nada de lo malo que experimentamos aquí, ¿por qué encarna? La razón por la que el alma encarna es para dar vida a ciertas cualidades, para dar manifestación a ciertas cualidades. Cualidades que corresponden al espacio y al mundo de lo divino. Una de ellas es la omnipotencia, también la omnipresencia, pero es fundamentalmente la omnipotencia. Para entender la lógica de la omnipotencia y por qué el alma encarna, yo tengo un ejemplo que siempre uso que es para mí el más ilustrativo, que es el físico-culturista. El físico-culturista va al gimnasio a sufrir. Uno dice, uno va a un gimnasio donde hay estas personas realmente que se toman en serio el fitness y todo esto, y uno las ve sufriendo. ¿Y cuál es la lógica del crecimiento para el físico-culturista? Aumentar la fuerza opositora al movimiento. Es decir, si yo quiero mover los brazos para arriba, la fuerza tiene que jalar para abajo. Es decir, el crecimiento se basa en la oposición. Miren, esto que les estoy diciendo es ley universal. Por esta misma razón, Dios permite la oposición, porque la necesita. Por esta misma razón, el alma encarna en una condición animal humana en la cual va a encontrar una serie de obstáculos, oposición. ¿Y para qué los busca? Para crecer. ¿Sufre la oposición? No. ¿Y entonces? ¿Cómo puede ser que yo sufra y mi alma no? Porque tú no eres tu alma, tampoco eres tu cuerpo. No, espérate, espérate, ¿cómo no soy mi cuerpo? Claro que no. Si acaso puedes concebirte mujer en un cuerpo de hombre y ser una excelente mujer y perfecta mujer en tu personalidad, ¿qué más prueba necesitas para entender que lo que tú eres, el pensante, el parlante, no es ni el cuerpo ni el alma? Pero no está desligado del cuerpo, tampoco está desligado del alma, pero puede ignorarla. Puede construir un concepto, una idea que intente ignorar o disociarse de ambas cosas. ¿Y qué va a pasar? Va a sufrir. Va a chocar contra la realidad y va a sufrir. Y todo va a ser cuesta arriba. ¿Quieres eso? Adelante. ¿Y pero acaso el alma no vino a superar los obstáculos? Sí. Los obstáculos que corresponden a la vida vino a superarlos, no a quedarse en ellos, no a quedarse en el sufrimiento.
Entonces el camino del alma y este curso que se propone, cortito, para dar una especie de sacudida, el mensaje es, si sufres es porque quieres. Si te falta es porque quieres, porque lo aceptas, porque te conformaste o porque ignoras. Aquí está el curso para que dejes de ignorar. Y aquí está el curso para que reflexiones y mires todas las carencias y todo lo que te molesta y te duele en tu vida, si te vas a quedar ahí o vas a avanzar o vas a crecer. Haz de cuenta que eres el físico-culturista en el gimnasio y miras, recién llegas al gimnasio y ves todo lo que la rutina del día y dices, y ves ahí las cosas pesadas y todo, y ves a tus amigos ahí que están sufriendo, gritando. Me dice, ¿pero quién me obliga a venir a hacer esto? Pero ¿cómo te sientes luego de que terminaste la rutina? Y ves a tus amigos que ya terminaron la rutina y se sienten radiantes. Le tiemblan las piernas, no pueden pararse, pero los tipos están felices, se ríen. Están locos. No, no están locos. ¿Sabes qué han descubierto? Han descubierto la dicha de ser, la dicha de superar los retos, de alcanzar las metas. Esa es la gloria que ofrece nuestra alma. Ok, Nicolás, ¿y cómo me traduces esto en lo que me estás hablando? ¿Todos tenemos que ser físico-culturistas? No, claro que no. La vida es nuestro gimnasio. Y todos los obstáculos que están naturalmente en la vida forman parte de la rutina que el alma viene a superar, a desarrollar para crecer, para que la persona, como premio, experimente esa dicha. Entonces, ¿cuál sería la actitud que tenemos que tener? Bueno, la primera es religar con nuestra alma. Sí. Vamos a hablar de esto mañana, sobre todo. Religar con nuestra alma, porque la hemos rechazado. Y nuestra alma está ahí, porque uno de los obstáculos que tenemos que superar es ese, la desconexión, la separación, la caída de la gracia. Es el primer obstáculo que tenemos que superar. Y el dolor y el sufrimiento que nos lleva a vivir en este estado de separación es el motivo y la motivación para que busquemos la unión que perdimos. Entonces el alma que tiene, de hecho el alma no está condicionada a tiempo. Por ende el alma dice, mira, para mí esta encarnación es un día en una existencia sin fin. Quien sufre eres tú, te dice tu alma. A quien le falta es a ti. Yo estoy en el gimnasio. Cada reto, cada situación a mí me fortalece, me da información, me da experiencia. Bien, entonces este es el primer punto que planteamos. Tener claro, cuidado con nuestro libre albedrío. Nos hemos divorciado de Dios hace mucho, nos hemos divorciado del alma también, pero ahora también nos hemos divorciado del cuerpo y sufrimos ahora esta separación casi total. La buena noticia es que al ser casi total esta separación, nos va a llevar a un sinsentido de nuestra existencia que nos va a hacer cada vez más dolorosa nuestra existencia, por lo cual nos va a impulsar con cada vez más determinación a buscar la reconexión con lo que perdimos. Es decir, a reconectarnos con aquello de lo que nos desconectamos. Cuerpo, alma, espíritu, como lo quieras llamar. Entendamos los conceptos. Bien, la personalidad, el actor en esta realidad. La personalidad no es ni el alma ni es el cuerpo. Eso creo que lo tenemos todos claros. Eso está muy claro. La personalidad puede disociarse absolutamente de todo y caería en eso que llamamos estado de locura. ¿Qué es una persona loca? ¿Quién es una persona que está loca? Cuando uno dice el loco del barrio, ¿quién es el loco del barrio? El que está totalmente disociado de su cuerpo, del contexto, del medio ambiente, del tiempo, de la época. Una personalidad totalmente disociada es locura. Entonces uno dice, a ver, Nicolás, ¿estás diciendo que estamos yendo en un camino hacia la locura? ¿Te cabe alguna duda? Ahora, ¿cuál es el problema? Que mientras no estemos absolutamente en locura, vamos a sufrir la locura. Yo recuerdo el caso de mi abuela paterna, que estuvo los últimos años
no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero tenía como una especie de demencia, se iba, perdía la conexión, pero el problema cuál era, que volvía y reconectaba esporádicamente, y cuando reconectaba sufría mucho, porque se daba cuenta de lo que estaba pasando. De pronto me confundía a mí por no sé quién y al mismo tiempo se daba cuenta y lloraba y me pedía perdón. Ese es el sufrimiento de la desconexión. Uno dice, bueno, esto es como se dice con la cruda, con la resaca después de la borrachera. O vuelvo a tomar para que no me duela, o me desintoxico y no vuelvo a tomar nunca más. Hay dos caminos. O vuelvo, o acelero el proceso hacia la locura, hacia la renuncia, hacia la indiferencia, hacia la insensibilidad total, y me cargo de alcohol, pastillas, entretenimiento, ruido, para no darme cuenta, que es lo que estamos haciendo hoy como sociedad, y es lo que nos regalan. Mucha distracción para que no nos demos cuenta, para que no caigamos en lucidez, o empiezo a trabajar de una vez por todas en la lucidez. La personalidad no es ni el cuerpo ni el alma, pero la personalidad puede decidir, como el actor decide qué personaje interpretar. La persona puede decidir si va a interpretar un personaje que está disociado de todo. La persona puede decir si va a interpretar o va a sintonizar solo con el cuerpo y vamos a vivir una vida netamente animal, donde si uno analiza nuestro día y lo compara con cualquier animal en su vida silvestre, se va a dar cuenta que no hacemos nada diferente. No hacemos nada que no haga cualquier mamífero en su ámbito natural. Por ejemplo, los chimpancés. El hombre y la mujer promedio no hacen otra cosa. Analícenlo. ¿Qué hace un chimpancé? Desde que se despierta hasta que se acuesta. Las hembras, ¿qué hacen? Cuidan a sus crías, se vinculan entre ellas en grupo para proteger a las crías, para protegerse. Rechazan a los machos que no tienen la jerarquía para procrear, solo aceptan a los machos que tienen la jerarquía, conviven entre ellas, se distribuyen el alimento, tienen vida social con el resto de la manada. ¿Qué hacen los machos? Bueno, las hembras defienden su territorio, defienden a sus crías. ¿Los machos qué hacen? Defienden su jerarquía en la sociedad. Algunos intentan crecer, construyen alianzas para poder crecer y tener el reconocimiento de los machos líderes. Defienden su territorio, salen a explorar el territorio para que nadie les robe su alimento, porque el territorio significa los recursos que necesitan para vivir, es decir, propiedad. Defienden su propiedad, establecen fronteras. Es decir, uno se pone a analizar, y de esto hay documentales en Netflix. Algo bueno tiene Netflix. Hay documentales en Netflix que yo he recomendado, en YouTube. Y cuando yo he analizado este tema hace años, cuando me puse a escribir acerca de esta comparación del mecanismo humano, que es parte de uno de los seminarios, francamente, cuanto más analizaba la vida de los chimpancés y cuanto más analizaba la vida de otros mamíferos, más triste me ponía. Porque digo, ¿dónde está la diferencia? Porque tú puedes tener un celular maravilloso, pero tú no lo fabricaste, tú no lo construiste, ni siquiera lo sabes usar totalmente. Es como decir que el perrito que tenemos aquí es sumamente sofisticado porque lo tenemos como un humano, ya no es perro. No, es perro. El tipo no ha cambiado su naturaleza, sigue siendo un perro, aunque viva rodeado de sofisticación que él no ha creado, que él ni siquiera entiende. La personalidad puede entonces representar únicamente a la biología y a la naturaleza humana. Pero la personalidad también podría sintonizar con su alma. Y ahí, ¿cuál sería el cambio? Y este es el punto. Acá está el tema, y acá está la gran oportunidad que no estamos entendiendo. Si la personalidad, si la persona, que es una especie de mandatario de varias naturalezas, si la persona sintonizara con el alma, ¿qué pasaría? Bueno, mira, pasaría lo mismo que pasa cuando la persona sintoniza con el cuerpo. Cuando la persona sintoniza con el cuerpo, hace propia la condición del cuerpo. Macho-hembra, hambre-sueño, fuerza-debilidad, frío-calor, y todos los programas y mecanismos que hacen a la naturaleza humana
que determina al humano ser humano, la personalidad lo haría propia, sería un humano perfecto esa persona. Y tendría las limitaciones que tiene la naturaleza humana. Es decir, se apropiaría también de las limitaciones y condicionamientos que impone la naturaleza humana. Y posiblemente, dado que la personalidad es una capacidad viva y tiene una sensibilidad especial, como el actor que interpreta un personaje tiene una sensibilidad especial, esa sensibilidad que tenemos para poder elegir qué vamos a interpretar, qué personaje vamos a interpretar, qué personalidad vamos a construir, nos haría sufrir las limitaciones y la naturaleza humana, lo cual no quiere decir que esté mal. Es decir, la persona cuando interpreta solamente la naturaleza humana sufre. Sufre la carencia, sufre la insatisfacción, sufre la entropía, sufre el envejecimiento, sufre la muerte. Y sobre todo sufrimos algo que sabemos que va a ocurrir inevitablemente y que no podemos evitar. Aunque nos disfracemos, nos hagamos cirugías y nos vistamos y maquillemos, la vejez, ahí está, el principio de entropía es inevitable. El mecanismo de entropía, que es un mecanismo de envejecimiento programado, que lleva a la muerte, es inevitable. Entonces la personalidad sufre. Esa capacidad de construir el personaje que es sensible a la entidad que está tomando como su fuente, esa sensibilidad precisamente la hace sufrir el condicionamiento de esta naturaleza. Pero aquí viene la buena nueva que nos vinieron a traer profetas y el mismo Cristo hace 2000 años. ¿Cuál es la buena nueva que nos trajeron todos los enviados del cielo? Oigan, hay otra naturaleza que ustedes pueden interpretar y hacer propia. ¿Por qué se quedan solamente con una y sobre todo que les hace sufrir? Y todos dijeron, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la otra naturaleza? Es la naturaleza del alma, es la naturaleza del espíritu, es la naturaleza de Dios, la que los podría hacer hijos de Dios. ¿Y dónde está esa naturaleza? ¿Cómo se hace? Bueno, yo les voy a explicar, dijo Moisés. Yo les voy a explicar, dijo Buda. Yo les voy a explicar, dijo Jesús. ¿Y cuántos dijeron lo mismo? ¿Y cuántos oídos dispuestos a encontrar? Pero los que escucharon y siguieron ese camino, transformaron su vida. Y se convirtieron en los referentes que mantienen viva una propuesta para la humanidad. ¿Cuál es la propuesta? Reconectar con tu alma y hacer el camino de tu alma. Hacer de tu existencia el camino de tu alma. Porque para eso encarnó tu alma. Y porque además, dado que tu alma y la naturaleza del alma no es como la naturaleza del cuerpo animal, la naturaleza del cuerpo animal funciona bajo ciertos criterios y estándares que a nosotros nos hacen sufrir. A los animales no, porque no se dan cuenta, porque no tienen noción de que van a morir inevitablemente. Tienen noción de peligro y reaccionan al peligro, pero no saben que se van a morir inevitablemente un día. El hombre, aunque hoy eluda un peligro, sabe que va a morir. No vas a ver animales en el mundo salvaje ancianos. Es decir, el animal no se da cuenta de la entropía porque prácticamente no la experimenta. Cuando empieza a perder facultad y competitividad, muere. Es presa, es alimento de un depredador. El hombre, como no muere, como no desaparece, como no experimenta esa ancianidad, perdón, el hombre como sí experimenta esa ancianidad, sufre esa condición, porque cuando vemos esos referentes que están padeciendo su vida y sabemos que todos vamos para ahí, lo primero que hacemos es tratar de evitarlo. Y tratamos de hacer un montón de cosas o nos resignamos. Pero hay un camino que es el camino del alma. El alma en su realidad no experimenta carencia, no necesita, no hay envejecimiento, no hay tiempo. No es necesario el látigo de la insatisfacción para poner en acción la naturaleza del alma. En el mundo animal, la insatisfacción que produce la falta de lo necesario es el motivador. Nadie se movería de donde está si no sufriera insatisfacción. Hambre, sueño, frío, incomodidad o lo que sea. O aburrimiento. Si no hay una sensación desagradable que nos impulsa, nadie se mueve. Al contrario, si estamos en una situación de satisfacción, como cuando estás sentadito en tu sillón viendo la tele, ¿no? Todo muy cómodo, con todo a mano,
y alguien te dice, o tu mujer o tu marido te pide algo, y tú dices, no, estoy en el punto de perfección, no me quiero mover de acá. Bueno, así funcionamos. Por eso la naturaleza nos da picos de satisfacción y nos mantiene en un estado, la naturaleza humana, nos mantiene en un estado crónico de insatisfacción, para que estemos en acción todo el tiempo. Si no, no le servimos. La naturaleza del alma no funciona así. Y acá viene la gran propuesta y la gran posibilidad que tenemos los seres humanos. La naturaleza del alma funciona exactamente al revés que la naturaleza animal. La naturaleza del alma se mantiene en un estado de satisfacción, en un estado de dicha. Y solamente explora, conoce, experimenta la insatisfacción cuando encarna, que son momentos fugaces. Así como el fisicoculturista cuando va al gimnasio a levantar las pesas. No va 10 horas por día, va 2 horas por día, pero el día tiene 24 horas. Es decir, es un momento en el día en que se castiga, digamos, para crecer todo el resto del día. El alma funciona igual. Está en crecimiento, expansión, en expresión y tiene esos momentos de encarnación que tampoco sufre, el alma no lo sufre, como el físico-culturista no sufre su ejercicio. Está en el cuerpo la cuestión. ¿Qué pasa cuando la personalidad sintoniza con el alma entonces? La persona empieza a experimentar un estado crónico de dicha. Y desde ese estado de dicha experimenta la realidad humana, como el físico-culturista. Entonces, a diario, cuando te enfrentas con situaciones que son retos, te vas a plantear como el tipo que llega al gimnasio y dice, hoy toca esta rutina. La voy a hacer para irme en 2 horas más fuerte, satisfecho y con la gloria de haber superado un día más y de haber crecido, de haberme demostrado que puedo, de haber experimentado mi poder y mi fuerza. ¿Cuánto vale eso? ¿Entiendes por qué el alma encarna? Esa expansión, esa expresión es la opulencia divina, lo que tenemos que manifestar y estamos viviendo como animales, autocompadeciéndonos, llenándonos de drogas, alcohol, entretenimiento y ruido para no darnos cuenta. Bueno, se puede, hay libre albedrío. Es parte del reto que hay que superar, darse cuenta, salir de la ignorancia. Mira, ¿cómo vamos con el tiempo? Tengo que cumplir el reto, ¿eh? No perdí la hora. Y parece que fuera mentira, se me quedó sin batería el reloj. No sé cuánto. No lo hice. Ya termino con esto, gracias. La naturaleza humana que se expresa en el cuerpo a través del cuerpo nos impone las necesidades que le dan sentido a la acción cotidiana. Sin necesidades no habría sentido en el movimiento. Pero la misma naturaleza humana nos otorga las capacidades para resolver las necesidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que une el estado de insatisfacción que nos impulsa al movimiento con el estado de satisfacción, de gloria, de éxtasis? Es el aprendizaje, el saber cómo, el desarrollar el saber, lo cual manifiesta una capacidad de superar todo obstáculo. Esta capacidad de la cual es parte del aprendizaje, la capacidad de aprender para superar un reto, es manifestación de la omnipotencia. Por eso el ser humano, digamos, tiene como tarea, como mandato aprender. Aprender como condición de superar todos los retos. Y mañana vamos a hablar del mayor de todos los retos, que es la muerte. ¿Qué onda con eso? Porque la muerte nos causa insatisfacción. ¿Quiere decir esto que entra en la misma lógica? ¿Hay una manera de superar la muerte? Absolutamente. Y ese es el camino del alma. Mañana vamos a hablar más de esto. La naturaleza humana, y con esto termino, nos impone las limitaciones, nos impone la necesidad, pero nos da la capacidad, porque no quiere que suframos, porque el objetivo no es sufrir, el objetivo no es quedarte con hambre, es que te muevas y consigas, y así das vida y manifestación a un estado de naturaleza. Bueno, con el alma y la naturaleza del alma ocurre exactamente igual.
el alma te va a imponer o te va a hacer surgir necesidades. Necesidades que no tienen que ver con las cuestiones de la supervivencia, necesidades más altruistas, la necesidad de darle sentido a tu vida, la necesidad de ciertos valores, de vivir con ciertos valores, la necesidad de trascender, en fin, vamos a verlo mañana y pasado mañana estos temas. Pero así como funciona la naturaleza animal humana, igual funciona la naturaleza del alma. Te da las necesidades, te activa la sensibilidad, la intuición, la percepción para que te des cuenta, pero también te da las capacidades. Esto es lo maravilloso. Toda necesidad tiene una capacidad en nosotros que nos permite superarla. Por ende, el mensaje es, y con esto termino, si tú te quedas atorado en una necesidad, no es porque eres incapaz. Es o porque no sabes que tienes la capacidad, o porque no tienes buenos referentes que te enseñen cómo desplegar esa capacidad, porque nadie ha superado ese mismo reto en tu entorno, o sencillamente porque has encontrado confort en ser la víctima, en la autocompasión, porque has encontrado la satisfacción en la insatisfacción de algún modo. Esto te lo dejo para tu reflexión. Pero el mensaje es este. Tú puedes cambiar tu vida así como el patito feo cambió su existencia, liberándose de premisas y conceptos limitantes. Era un cisne, no era un pato, pero vivía como pato porque no sabía que era un cisne. Que no nos pase lo mismo, y nos está pasando lo mismo. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana a la misma hora y seguimos con este tema. Que estén muy bien y gracias por estar ahí. Gracias, hasta mañana.